Shalom, hermanos. El Eterno les bendiga. Espero que estén muy bien. Espero que se encuentren con toda bendición. Damos muchas gracias al Eterno por un Shabbat más que nos permite estar reunidos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar ya con la última para chat semanal. Y en esta ocasión estaremos concluyendo ya con el estudio de la paracha Vallejí, que es y vivió. Es lo que significa la paracha. Y con esto cerramos, prácticamente damos gracias al Eterno porque cerramos el libro de Génesis, listos para la siguiente paracha. Y bueno, esta paracha comprende desde el Génesis 47 de 28 al 50-26. Podemos también ahí ver la Haftarah, que es Primera de Reyes 2, del 1 al 13, si no me equivoco, y el Brit Hadashah, que es Hebreos 11, 21, 22. Entonces, pues damos muchas gracias al Eterno. Me permiten hacer una oración para comenzar. Amado buen Padre Celestial, Rey del universo, Señor, creador de todas las cosas, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, porque nos permites un día más, Señor, y en esta ocasión venimos delante de ti, Padre, suplicándote que nos bendigas con este estudio de la paracha, que sea de bendición para nosotros. Bendice a nuestras familias, Señor. Bendice a la congregación, Padre, y a aquellos que habrán de escuchar este estudio. Que seas tú quien hable directamente a nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén y amén. Bueno, muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. En Génesis 47, 28 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José, a Joseph su hijo, y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y bueno, estamos viendo ahí la conclusión de Génesis 47, dice, y vivió 17 años en Egipto. Quisiera que leyéramos aquí en la parte de abajo, dice, en Génesis 37, 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces está muy interesante esta parte donde justamente Jacob tiene la oportunidad de estar con José 17 años, y qué interesante que a los 17 años también pues José apacentaba las ovejas y después pasa lo que lo venden sus hermanos. Entonces más o menos tienen la misma edad de 17 años, y los 17 años que le permite el Eterno vivir a Jacob en Egipto. Es algo para comentar y que es importante, ¿verdad? Como el Eterno en su misericordia le permite a Jacob estar 17 años con su hijo José, el cual él creía que había fallecido, ¿verdad? Que había muerto. Entonces le pide que le jure, y vemos como aquí dice, que pongas tu mano debajo de mi muslo. Entonces ahí hay varios comentarios al respecto, ¿verdad? Uno puede ser que sí realmente era el muslo el que se estaba tocando. Hay algunos comentaristas que dicen que esto tiene también que ver, por ejemplo, cuando Abraham pide que también le jure Eliezer al respecto, y que tome su muslo, de que va a ir a encontrar una hija para perdón, una esposa para su hijo Isaac. Y hay algunas personas y comentaristas que dicen que también tiene que ver con el tema de la circuncisión. Entonces, así de importante. Tiene que ver, ya sea una u otra, tiene que ver con un pacto muy importante. Esto es algo muy importante que se hacía. Quiere decir que esto lo está haciendo a manera de pacto, ¿verdad? Y le pide que no lo entierre en Egipto. Em, Otra de las cosas también que podemos recalcar es cuando dice que tú me sepultarás, dice, cuando yo duerma con mis padres. Entonces vemos cómo también ya aquí, desde este momento, Jacob le está diciendo que él va a dormir con sus padres, y sabemos que así están dormidos las personas
que mueren, ¿verdad? Entonces, esto podemos verlo con una esperanza de que va a resucitar. También Jacob, en el día en que resuciten todos los muertos, primero los muertos en el Mesías, ¿verdad? Entonces, vemos como ya desde aquí podemos ver la resurrección como una esperanza dentro del pueblo. Y entonces dice que le dice, júramelo, y José se lo jura. Y dice que se inclina Israel sobre la cabecera de la cama. Entonces, esto está pasando en los últimos versículos, perdón, del capítulo 47. Y después continúa algo también muy interesante, que es la bendición de Efraín y Manasés. Y dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, perdón, Manasés y Efraín. Perdón, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo Joseph viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a Joseph, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padam Aram, que se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Bueno, aquí lo que está pasando, pues le dice eh, Jacob a José que va a bendecir a sus hijos, se esfuerza porque pues obviamente quien los lleva es José, lleva a Manasés y Efraín. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Jacob le está recordando la bendición que le dio Dios, que le iba a dar la tierra de Canaán, que le iba a bendecir, que le iba a fructificar, que le iba a poner por estirpe de las naciones y dice también dice a los que vengan después de ti. Entonces aquí dice, y yo tomo a Efraín y Manasés. Ahora son hijos míos, por eso llegan a ser parte ya de las tribus. Entonces, de las 12 tribus. Entonces, qué importante, porque aquí lo que está pasando es que Jacob le está diciendo, estos hijos tuyos van a pasar a ser mis hijos. Entonces ahora tienen parte de esa heredad y esa promesa que Dios le dio a, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿verdad? Y dice que llegarán a ser hijos de él como Rubén y como Simeón. Y vio Israel a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió Joseph a su padre, son mis hijos. Esto está pasando en el mismo momento, ¿verdad? Entonces, Jacob pues ya era una persona mayor y se da cuenta y dice, bueno, ¿y estos quiénes son? Son mis hijos que Dios me ha dado aquí, le dice Joseph. Dice, y él dijo, acércolos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Ya sus ojos estaban muy agravados, se le complicaba mucho la vista. Entonces, y les hizo pues acercarse a él y él les besó y los abrazó. Imagínense qué momento tan bonito, ¿verdad? Em, Cuando se acercan los hijos de José y entonces Efraín y Manasés y los abraza y los besa Jacob. Un momento muy emotivo. Recordemos que Jacob ya está en su lecho de muerte, está en sus últimos días y esta situación, recordemos que las bendiciones son muy importantes. Nosotros como padres poder bendecir a nuestros hijos y poder recibir la bendición de los que aún tenemos papás, de nuestros padres, es una bendición y es algo maravilloso. Entonces lo que está pasando aquí es una bendición muy grande, una escena familiar muy hermosa que estamos viendo de un Jacob de mucha fe, un Jacob que vence con Dios, un Israel
que pasó muchas cosas, que creía que su hijo José se había muerto, que el Eterno le permite vivir otros 17 años con Joseph y verlo y poder ahora también ver a sus nietos y tomarlos como hijos suyos, pues es una bendición muy grande. Entonces dice que los besó y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y los tomó Joseph a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Es decir, de frente de Israel tenía aquí en su mano derecha tenía a Manasés y en su mano izquierda tenía a Efraín, porque Joseph pues, los acomodó pensando que la bendición sería primero sobre Manasés y después sobre Efraín. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, o sea, a propósito, aunque Manasés era el primogénito. Jacob, a pesar de que pues, tenía dificultades de vista, sabía dónde estaba Manasés, sabía dónde estaba Efraín, y él lo que hace es cruzar entonces sus brazos. Y bendijo a José diciendo, el Dios cuya presencia, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta el día de hoy, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Se fijan, le estoy diciendo, entonces esta bendición que tenía mi padre Abraham, mi padre Isaac, y que yo también la recibí, ahora también la paso a ellos. Y es una oración muy bonita, el ángel que me liberta de todo mal. Jacob que vivió persecución por parte de su hermano, que vivió situaciones difíciles, con, por ejemplo, su suegro Labán, que también lo perseguía. Entonces, dice, el ángel que me liberta, bendiga a estos jóvenes. Entonces, algo muy bonito que está diciendo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Qué bonito, porque está diciendo el Dios que desde que yo nací ya me estaba manteniendo, me estaba sosteniendo. Y les dice que sean multiplicados en gran manera en medio de la tierra. Y dice, pero viendo Joseph que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Aquí la palabra es como que, en hebreo, como que su rostro se desencajó, se quedó como entristecido, un poco, confuso también puede ser. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés, y dijo Joseph a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Efraín, que significa fructífero, dice, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a Yosef, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual yo de mano del amorreo, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco, una heredad. Entonces aquí lo que está pasando es algo muy interesante, porque recordemos que el nombre de Yosef significa el que añade o que Dios añada. Y cómo se cumple también el propósito, porque ahora se añade Efraín y Manasés, y que significa también Efraín fructífero. Entonces, en el nombre Efraín tiene ya el propósito de ser muy fructífero, más fructífero que Manasés, aunque Manasés también lo sería, de acuerdo a lo que dice Jacob y también vemos a lo largo de la historia, ¿verdad? Un Manasés fructífero, pero sí un Efraín más fructífero. Y un Efraín más fructífero, por lo que vamos a ver multitud de naciones, dice ahí en el verso 19. Dice más su padre, dice, lo sé, hijo mío, también él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Aquí vemos
en el 19, si se fijan aquí dice, su hermano menor, his brother, sí, el más joven, su hermano más joven o menor, va a ser más grande que él, dice, y sus descendientes, aquí en esta parte, dice, shall come, serán, o debe de ser como una multitud de naciones, se va a convertir a una multitud de naciones, y el hebreo es Melo Hagoyim. Melo Hagoyim, una multitud de naciones va a ser Efraín. Y eso lo vamos viendo a lo largo de la escritura, porque se cumple la palabra, viendo a Efraín cómo fructifera, cómo se engrandece en cuestión de que va creciendo y va creciendo y se hace más fructífero. Y eso también es parte de nosotros, ¿verdad? Nosotros los que antes éramos extranjeros, los que antes éramos Goyim, ¿sí? Y vemos aquí dos pasajes. El primero es Efesios 2, 11 y 13. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, aquí aplicaría también la palabra Goyim, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo y en el Mesías, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Entonces, qué importante también aquí ver lo que nos está diciendo Pablo en la carta a Éfesos. Dice, en aquel tiempo estábamos sin el Mesías, no teníamos la esperanza de un Mesías. Estábamos sin la ciudadanía de Israel, éramos no pueblo, ¿sí? Dice, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hizo a Dios a Abraham, a Isaac y Jacob, de ser parte de esa gran nación que habitará en la tierra que él prometió Abraham, Isaac y Jacob. Dice, no teníamos esperanza y no teníamos Dios en el mundo. Andábamos errantes, andábamos con ídolos, andábamos en otro, en otro asunto, no siendo parte del pueblo y las bendiciones y el pacto. Porque no nada más, si se fijan, no nada más son las bendiciones, no nada más son este, lo vemos ahora en este tiempo, ¿verdad? Que la gente mayormente lee la palabra para ver solo las cosas bonitas y realmente pues a veces se saltan las partes donde vienen mandamientos, que esa es la verdadera bendición. Estar en un pacto es una bendición, pero la gente pues muchas veces no lo quiere ver así o toma ciertas partes de la ley, de la palabra para decir esto sí, esto no, cuando lo que Dios hizo con su pueblo es un pacto que es eterno y dio una instrucción para cumplirla. Entonces, eso no lo teníamos y ahora lo tenemos. Y esa también es la esperanza, que un día estaremos en la tierra que Él prometió a nuestros antepasados. Primera de Pedro 2:10 dice, los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. A los que no eran amados son ahora objeto de su amor. Y esto nos remonta ahorita que estamos estudiando precisamente el libro de Oseas, ¿verdad? Como antes no éramos pueblo y ahora somos llamados pueblos. Antes no éramos amados y ahora somos amados. Y qué importante también como a Israel, precisamente la casa de Israel también se le conoce como Efraín. ¿Por qué? Se cumple el propósito de que en Efraín iban a ser muy fructífero, iba a estar rodeado de, de gente, de naciones, y esto es a través del Mesías. Esto lo cumple el Mesías. Cuando el Mesías muere, entonces somos partícipes ya de nosotros los que no éramos pueblo, hemos llegado a ser pueblos. Dice, habéis sido hechos cercanos en Efesios 2:13 por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos ha acercado a esos pactos, nos ha acercado a esa promesa que le dio Dios a Abraham, a Isaac y a nuestro padre también Jacob o Israel. Muy bien, dice Génesis 49, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo, júntense y les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a su padre Israel. Entonces,
los empieza a llamar y les junta porque primero habló directamente con Joseph y ya después dice, ¿saben qué? Pues ahora les va a decir a sus hijos las cosas que han de acontecer, es decir, una profecía. Y dice Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste o te hiciste vil subiendo a mi estrado. Empieza primero con Rubén, que es el primogénito, pero dice que no va a ser el principal. Rubén no va a ser el principal. ¿Por qué? Pues porque él entró al lecho de su padre, se metió con una esposa de su padre. Y entonces dice que se envileció, se hizo vil subiendo a su estrado. Y luego dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, perdón, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres. ¿Se acuerdan el tema también que vimos respecto a Dina? Como ellos se aprovecharon de que los hombres del otro pueblo que iba a hacer pacto con el pueblo que estaban circuncidados, aprovecharon y barrieron con todo el pueblo cuando estaban en debilidad. Entonces dice, mi espíritu no se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Y bueno, esto, pues obviamente que ahorita por cuestión de tiempo no podríamos ver toda la profundidad de enseñanza que pueden tener estas profecías respecto a los hijos de Jacob, de Israel, pero bueno, los vamos a ver ya en su casa, por favor, pues estudiemos más y también abundemos más en estos temas. Y luego dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces aquí para Judá le dice que sus hermanos lo iban a alabar, y que los hijos de su padre, o sea, los hijos más bien de Jacob, de Israel, se iban a inclinar a él. Y luego fíjense lo que dice, no será quitado el cetro de Judá. Aquí le está diciendo ya en el 10 que a través de Judá iba a ser el cetro o el reinado. Dice, ni el legislador de entre tus pies. Pero esto iba a ser, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que venga Silo, o Shiloh, Shilo. Y él se congregará, y a él se congregarán los pueblos, atando la vid a su pollino y la cepa el hijo de su asna, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Qué importante aquí lo que le está diciendo a Judá, porque le está diciendo que a través de Judá iba a ser el reinado, que Judá iba a ser el principal, que Judá iba a ser el que tendría el cetro y que no sería quitado. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Silo. Y Silo es la representación, también se conoce así, al Mesías. Dice, hasta que venga el Mesías. La traducción es del hebreo es que cuando venga el que trae paz, el que trae descanso, alegría también, es Silo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, las Goyim, razas, lenguas y pueblos, y estaban de pie delante del trono y delante de quién? Del Cordero, de Silo, y eran tantos que nadie podía contarlos, iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Entonces aquí lo que está pasando es algo muy bonito porque le está diciendo que él iba a ser rey hasta que llegue el Mesías. Ya entregaría después el cetro y bueno, eso lo vemos también en la profecía ahí con David, ¿verdad? David que también le promete que nunca faltaría rey en Israel, que fuera del linaje de David. Y bueno, hasta que llegue el Mesías. Y esa es una profecía muy bonita que le da Jacob a Judá, su hijo. Zabulón dice, en los puertos de mar habitará y será puerto
será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Aquí quiero comentar, hermanos, al respecto de cada una de las cosas, de las profecías que le está dando aquí Israel a sus hijos. Tienen mucha importancia y mucha importancia sobre todo en entender los tiempos, y que a cada hijo que tuvo Israel le dio algo de bendición especial, le dio, eh, no quiero decir un motivo, pero sí una característica que cada uno de ellos iba a tener. Y en ese sentido, si profundizáramos, pues podríamos ver incluso que algunos de ellos eran muy buenos para algunas cosas y otros para otras. Incluso, este, ya si nos metiéramos más a profundidad en estas profecías, a algunos de ellos se les dio cosas específicas de agricultura, que eran expertos, otros en astronomía eran expertos. Entonces, cada uno de sus hijos era bendecido con esta profecía de Jacob. em, y bueno, es de recalcar que cada uno tenía su característica, y así era toda su tribu, ¿verdad? Dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Yahweh, tu salvación esperé, oh Jehová, oh Eterno. Dice Gad: ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin, él vencerá al fin. Y el pan de hacer será substancioso, y él dará deleites al rey. Imagínense también esta profecía, qué bonita. Por eso les digo que cada bendición, cada profecía que Jacob da, tiene un significado profético muy, muy, muy enriquecedor, que ahorita por cuestiones de tiempo no lo podríamos ver, pero valdría la pena revisar a detalle cada una de las profecías que está dando aquí Jacob. Dice: Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Y dice: rama fructífera es Joseph, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros. Aquí también vemos una figura del Mesías en Joseph, que ya la hemos estado viendo prácticamente en todas estas últimas parashat, pero aquí le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron. Y podemos ver esta similitud con el Mesías, que el Mesías fue perseguido, fue escupido, fue golpeado, fue maltratado, fue humillado. Dice: mas su arco se mantuvo poderoso, mas su arco nunca falló, nunca flaqueó, los brazos de sus manos se fortalecieron. Imagínense ahora viendo esto, eh, haciendo y viendo la figura del Mesías, tal vez en la cruz, siendo crucificado. Sus brazos, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Aquí vemos la confirmación precisamente de cómo esto también apuntaba al Mesías. Dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Entonces, qué padre también aquí lo que le dice este Jacob o Israel a José, que le está diciendo que él estaba más bendecido, que tenía sus bendiciones eran mayores que las de esa bendición que le está dando Jacob es mayor a la que Abraham le dio a Isaac, e Isaac le dio a Jacob. Entonces, pues es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Por eso el nombre de Yosef añadirá, o Dios añade, el que añade. Entonces, las bendiciones son mayores porque a través de José, a través de cómo el Eterno lo utilizó desde joven, siendo vendido, siendo esclavizado, siendo encarcelado,
y después tener la revelación de parte del Eterno y ser aborrecido por sus hermanos y luego presentarse ahí con el copero, el panadero, revelarle los sueños por la inspiración que el Espíritu le daba y luego también revelar el sueño de Faraón, ser el principal y llevar a cabo las tareas para poder obtener alimento y repartir el alimento cuando hay escasez, el pan. Entonces, ser de bendición, revelarse a sus hermanos, o sea, todo lo que vivió José es de mucha bendición y el Eterno le usó grandemente y le usó grandemente y le sigue usando en enseñanza para nosotros de ver la similitud con respecto al Mesías. Y entonces dice que Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Y bueno, esto fue la profecía que le dio Jacob a sus hijos. Y luego dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Luego les mandó luego y les dijo, ya voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual, compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. Y qué bonito, ¿verdad? Que al final también Lea pudo ser sepultada y Jacob eh, dice, yo quiero estar y quiero que me sepulten ahí donde yo sepulté a Lea. Se fijan, pues está Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y está también ahí Jacob y Lea, los patriarcas y las matriarcas, por así también comentarlo. En ese sentido, Lea toma ese lugar. Dice, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar los mandamientos o estas instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunidos con sus padres. Y ahí se encuentra Jacob dormido con sus padres, esperando la resurrección de los muertos para poder habitar en esa tierra que el Señor les prometió. Dice Génesis 50, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Imagínense también esta escena de un José entristecido, llorando, después de todo lo que pasaron y las bendiciones que Dios le dio a él y a sus hijos, y después dice que llora sobre él y lo besa. Y mandó Joseph a los siervos, a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de embalsamados. O sea, todavía fue un proceso de embalsamamiento. Dice, y lo lloraron los egipcios 70 días. Fue muy llorado, fue muy triste el momento, de mucho honor también para Jacob, que de un recuerdo muy bonito de parte de sus hijos y todos sus nietos, y que a lo mejor bisnietos que ya estaban ahí. Y pues el morir de Jacob fue algo, una causa de mucho llanto. Dice, y pasados los días de luto, habló Joseph a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, les ruego que hablen a los oídos de Faraón y digan, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarán. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. José le pide permiso al Faraón, pues obviamente que al ser el segundo al mando, pues es como tiene que avisar también, ¿verdad? No, sobre todo en el sentido de ir y regresar, como diciendo, voy a ir, pero yo voy a regresar, permíteme ir a enterrar a la tierra de Canaán a mi padre. Y Faraón le dice que sí, que adelante y que vaya eh, a sepultarlo como él le juró. Dice entonces Joseph subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Fíjense todos los que eran. Dice, toda la casa de Joseph, sus hermanos, la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Goshen a sus hijos y sus ovejas y sus vacas. ¿Se fijan? Entonces, ¿quiénes eran? Todos los siervos de Faraón,
todos los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, y solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus hijos. Era bastante. Y luego dice en el 9, subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. O sea, no nada más las familias y las casas de Faraón, de José, de sus hermanos y de Jacob, sino que también mucha gente subió en carros y gente de a caballo, y entonces era mucho el escuadrón. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y se echaron ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque es un llanto grande de los egipcios. Entonces, si se fijan, pues va mucha gente, es un momento de mucha tristeza, y pues bueno, aquí le permite el Eterno a José hacer valer el último deseo de Jacob, que era ser enterrado en la tierra donde están enterrados sus padres, en la tierra de Canaán. Y entonces, al ver la gente cómo lloraba los egipcios y toda la gente que iba a enterrar a Jacob, pues dijeron, Abel Misraim, llanto grande es este de los egipcios. Entonces, quiero comentar aquí algo, hermanos, ya prácticamente estamos por terminar, pero viendo la vida de Jacob, podemos reflexionar todo lo que tuvo que pasar él para llegar a este momento, y que el Eterno le permite despedirse de sus hijos, el Eterno le permite despedirse de sus nietos, de toda su casa, y bendecirlos, y profetizar también al respecto de lo que serían sus vidas, sus características, sus cualidades. Y bueno, eso nos hace reflexionar un poquito de que Jacob tuvo la oportunidad, y nosotros debemos de vivir nuestra vida siempre en obediencia, siempre pensando que tal vez pueda ser nuestro último día, nuestro último momento, y tenemos que aprovechar al máximo, ¿verdad? Vivir nuestra vida en plena rectitud, en plena santidad delante de Dios, porque pues tal vez tengamos oportunidad, por así decirlo, de nuestra vejez poder estar a cuentas y estar en tranquilidad como estuvo Jacob, pero puede ser que también podamos tener alguna situación momentánea, repentina, en donde podamos fallecer antes, y siempre tenemos que estar listos y preparados para ese descanso, para poder dormir en lo que resucitamos juntamente con el Mesías, pero conducir nuestra vida siempre en la esperanza de que todo lo que hagamos, hermanos, no es en vano, de que todo nuestro sufrimiento, todas nuestras aflicciones, todo nuestro caminar está siendo tomado en cuenta, y sobre todo el amor del Mesías tan grande que murió por nosotros, para poder ser parte del pueblo, para poder ser partícipes y ser salvos, porque con nuestras actitudes, con nuestros hechos, no es suficiente. Necesitamos definitivamente la sangre del Cordero, que limpia nuestros pecados. Necesitamos ser santificados por Él y limpiados por Él, pero una vez que somos limpiados, una vez que hemos sido comprados por precio de sangre, debemos de conducir nuestra vida en una manera recta y santa delante de Dios, y aprovechar cada momento con nuestras familias, aprovechar cada momento que tengamos, porque puede ser que no tengamos esta oportunidad que tuvo Jacob, ¿verdad? Pero entonces, en ese momento, en su vejez, pero todos los días tenemos la oportunidad de decirle a nuestros hijos que los amamos, de decirle a nuestros hijos que bendecirlos, de estar con ellos, con nuestros padres también, honrarlos, amarlos, y bueno, en ese sentido, ser bendecidos y ser de bendición también, hermanos. Muy bien, era algo que les quería comentar. Dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Y volvió Joseph a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubieron sepultado.
Viendo los hermanos de Yosef que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá Yosef y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Qué, qué momentos también ahí los hermanos pensando que Yosef los iba a aborrecer cuando les mostró mucho amor, cuando lo recibieron. Dice, y enviaron a decir a Yosef, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Pues obviamente esto no lo comenta Jacob, y José llora, dice, mientras hablan. Y vinieron delante también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió Yosef, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios le encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, ustedes no piensan que yo tomo el lugar de Dios. Claro que no, dice Dios lo encaminó todo lo que hicieron ustedes porque ustedes me hicieron mal, pero todo era un propósito de Dios para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se fijan? Ahora pues no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es decir, ya tocó su corazón al darles esta explicación de decir, no se dieron cuenta que todo esto era un plan. Yo me presenté a ustedes y les dije qué es lo que había pasado, pues se los vuelvo a decir, y esto era un plan de Dios. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vivió José a los hijos, perdón, y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, es decir, hijos, nietos y bisnietos. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente les visitará y harán de llevar aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. También ahí José les dice, bueno, pues Dios los va a hacer salir de aquí a la tierra que prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Yo ya voy a morir, pero por favor lleven mis huesos de este lugar. Y bueno, dice que murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd de Egipto. Y esto vemos que se cumple más adelante porque los restos de José son tomados y sacados también de Egipto en el Éxodo, que es lo que viene en la siguiente paracha. Pero bueno, hermanos, pues hasta aquí llegamos con el estudio de la porción Vallejí. Y bueno, espero que haya sido de bendición. El Eterno les guarde, que estén muy bien y Shalom. El Eterno les bendiga.